corre, el tiempo pasa y yo me pongo cada vez más viejo, aunque tal vez me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al pan. Hablando ayer de Primera de Juan, ya vimos que este Dios precioso, trino, es luz, es perfecto, y que esa segunda persona, ese Dios perfecto vino a este mundo, y gracias a eso llegamos a ser parte de la iglesia, y debido a eso gozamos de la comunión y del gozo como parte de la vida cristiana. Pero bueno aclarar, ya se aclaró anteriormente, que este Dios es luz. Ahí en el versículo 5, ¿verdad? Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Al ser este Dios luz perfecta, yo puedo decir que tengo comunión con el Padre, pero si yo vivo en oscuridad, camino en oscuridad, estoy errado, como vimos en el versículo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, lo decimos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo contrario, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es el fruto de que realmente algo ocurrió, de que nuestros pecados fueron limpios, es que andamos en luz. Así que ese fue el primer si decimos. Ahora, después en el versículo 8, hay una otra expresión que es una contradicción, se pone contrario lo que decimos con lo que hacemos. Si esa contradicción existe, es una gran contradicción, ya que Dios es luz, y si estamos en comunión, tiene que haber luz en nuestra vida. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en este segundo, si decimos, es para aclarar algo. Fíjense, aparentemente, como que hay una contradicción aquí, hay algo un poco extraño. Porque en el primer si decimos, es si yo si yo digo que tengo comunión, pero vivo en oscuridad, estoy mintiendo. Sí, así que no puedo vivir en pecado. Pero ahora va a la otra posición. Pero si dices que no tienes pecados, también estás mintiendo. No estás diciendo la verdad, es que te engañas a ti mismo. La verdad no está en ti. Entonces, la aparente contradicción es, por fin, ¿qué? Si peco, no ando en luz. Y por consiguiente no tengo comunión con el Padre. Pero si digo que no tengo pecado, entonces soy mentiroso. Bueno, aquí la gran diferencia es la siguiente. Aquí, en el punto anterior, en el primer si decimos, es si andas en la oscuridad, si tienes un estilo de vida de pecado. No es lo mismo decir que hayamos o que tenemos pecado. Cuando decimos que no tengo pecado, y aquí está diciendo que entonces estoy diciendo una mentira, lo que estoy diciendo es que realmente yo no necesito arrepentirme de nada. En otras palabras, yo soy perfecto. Cuando el único que es perfecto es Jesucristo. Y fue Él precisamente quien murió en la cruz. ¿Por qué? ¿Por los pecados de quién? De Él. Él no cometió pecado. ¿Los pecados de quién? Los pecados nuestros. Los pecados del mundo. Y eso es sumamente importante. Si yo digo que no es pecado, lo que estoy diciendo es,
no hacía falta que Cristo muriera por mí, porque yo soy perfecto. Cristo, bueno, murió hermano por mí, porque realmente no necesitaba que muriera por mí. Yo no tengo pecado. Sí, yo tengo pecado. Fui salvo precisamente de mis pecados cuando hice ¿qué cosa? Cuando hemos confesado nuestros pecados. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cómo voy a confesar pecados si yo digo que no tengo pecado? Se dan cuenta que primero hay que reconocer nuestra condición pecadora para después confesar ese pecado y recibir el perdón. Por eso es tan importante. Y lo está diciendo aquí Juan. Es necesario reconocerlo para pedir perdón por ellos. Confesar nuestros pecados delante de Dios, y para eso primero hay que reconocerlo. Con razón ahí en la oración modelo, Mateo 6:12, Señor, enseñándonos a orar, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos reconociendo, cuando oramos en esta forma correcta, que sí estamos en deuda. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo, que no tenemos pecado. Ahora, el tercer si decimos se parece a este. Y claro, decir que no tener pecado va más a lo profundo de nuestra naturaleza. Pero decir que no hemos pecado es decir que bueno, es verdad, yo tengo esa naturaleza, pero yo soy fuerte, yo no caigo nunca en la tentación, por consiguiente yo nunca peco. Pero la realidad es que sí pecamos, sí fallamos. Y bueno, y por eso está ahí clarito en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque la palabra de Dios dice que todos pecamos y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quiere decir que ese reconocimiento es importante, importantísimo en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenemos pecado y el hecho de que cometemos pecado es una realidad. No podemos cambiar eso. Por consiguiente, una actitud equivocada sobre esto y decir yo no tengo pecado, el grave problema es que al decirlo, no reconozco que tengo a alguien que está delante del Padre intercediendo por esos pecados que sí cometí. Como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Abogado tenemos, un sacerdote intercediendo por nosotros delante del Padre. Ese es el Señor Jesucristo. Si yo digo que no tengo pecado, no lo reconozco, por consiguiente no pido perdón, no lo confieso. Si yo digo que nunca cometo pecado, ¿para qué Jesucristo está de abogado ahí, perdiendo el tiempo, si yo soy tan perfecto que nunca me equivoco? No, esa es una gran realidad. ¿Y por qué es algo tan importante esto? Y aquí el apóstol Juan está aclarando que es que si Dios es luz, tenemos comunión con Él, diciendo que no a la vida de pecado, renunciando a un estilo de vida de pecado, no caminando en pecado, pero sí reconociendo que tenemos pecado y tenemos que confesarlo, y que cuando cometemos los pecados, que también los cometemos, tenemos un abogado delante del Padre que nos perdona. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Él está aclarando que si Dios es luz y estamos en comunión con Él de la manera correcta, no de la manera equivocada, de estas tres formas equivocadas, somos entonces la luz que el mundo necesita. Este Dios envió a su Hijo Cristo para que muriera por el mundo, para que esa luz le alumbre, cambie y sea parte de la iglesia y tenga comunión con Él. Así que para que se cierre este círculo de que este mundo sea salvo y que la función del Hijo de morir por nosotros, que fue para todos, y la función de la iglesia,
que sea anunciar el mensaje de Jesucristo al mundo, funcione. Pero con esos errores tan importantes, básicos, de una iglesia corrompida, caminando y practicando el pecado, o cristianos orgullosos que se creen que no tienen pecado y que nunca pecan, de esa manera no funciona la iglesia. Juan estaba consciente de eso, inspirado por el Espíritu Santo, y por eso escribió estas cosas tan preciosas y tan importantes. Será como la nieve